Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta primera sesión inaugural de la Cátedra UNESCO de Ética, Cultura y Derechos Humanos. Hoy vamos a comenzar con una conferencia magistral a cargo de la doctora Gabriela Sued, que es doctora en estudios humanísticos con mención en estudios culturales de la ciencia y la tecnología por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y también es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, en el 2008. Actualmente es investigadora postdoctoral con ACID en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, IMAS, de la UNAM, Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales, con el proyecto La investigación en inteligencia artificial en México, casos en laboratorios universitarios desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, STC. Es profesora también de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Agradecemos mucho a Gabriela que haya aceptado la invitación de venirnos a compartir un poco de sus líneas de investigación y le cedemos la palabra para que nos comparta lo que ha preparado para nosotros. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto regresar un poco a la que considero mi primera casa universitaria mexicana, el TEC. Y bueno, y también siempre mi agradecimiento a Dora, que gran parte de lo que van a escuchar tiene que ver con sus invitaciones y sus promociones en algún punto a que yo pueda, digamos, interesarme por temas que están siempre como muy cercanos a cosas que yo estoy trabajando y que he trabajado. Les voy a contar un poquito de mi proyecto de investigación sobre, bueno, el cual se apoya un poco la presentación que voy a hacer en el día de hoy. Como Javier ya les contó, es un proyecto postdoctoral que estoy realizando en el Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, en donde hay una línea de conocimiento que es la de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, eh, y tiene el apoyo de las estancias postdoctorales de la CECITI. Básicamente lo que yo trato de hacer en este proyecto es eh, mapear y sistematizar qué es lo que se hace en investigación en inteligencia artificial en México, eh, con el propósito de poder identificar capacidades científicas y capacidades tecnológicas. ¿Cuáles serían las fortalezas? ¿Cuáles serían los puntos más débiles? ¿Cuáles serían las necesidades de la investigación en inteligencia artificial? Un poco también recordando que los orígenes de la inteligencia artificial en general son orígenes universitarios, ¿no? La inteligencia artificial nace en los años 50 en Estados Unidos, específicamente en un conjunto de universidades. Son los universitarios los que están pensando en la idea de inteligencia artificial. Teniendo en cuenta como esta genealogía, quise ver qué era lo que pasaba hoy en día con la investigación universitaria en inteligencia artificial y también saber qué pasa en el plano local, tratando de entender que inteligencia artificial no es solamente el chatbot, no es solamente ChatGPT, no es solamente Gemini, son solamente las grandes empresas multinacionales, sino que hay otras inteligencias artificiales, vamos a decirlo, rápidamente, y entonces ahí mi idea era tratar como de visibilizar esas otras inteligencias artificiales. Básicamente lo que he hecho en estos 2 años que llevo de proyecto es trabajar con algunos análisis de datos en un método que se llama bibliométrico, en donde mapeo un poco las publicaciones que se han hecho en inteligencia artificial en México en los últimos 20 años. Y para poder identificar como grandes patrones y líneas de trabajo y como
han evolucionado. Este ha sido como un mapeo como más grande, ¿no? Y luego un trabajo más cualitativo, más pequeño, que fue el de entrevistar a investigadores especialistas en inteligencia artificial y saber cuál era su práctica de investigación, qué estaban haciendo, en dónde están radicadas las fortalezas mexicanas, en dónde están, dónde es que hay un área de oportunidad, cómo están trabajando en los posgrados, etcétera. Este es básicamente lo que yo hice y en este contexto, hace un tiempito, Dora me invitó a revisar un protocolo de tesis del tecnológico, de una estudiante del tecnológico, que tenía que ver con estas famosas LAUs, sistemas de armas autónomas letales. A raíz de eso, bueno, me interesé mucho en el tema porque la verdad es que el último registro que yo tenía un poco de armamento bélico tenía que ver con el de la guerra de Afganistán, que eran estas armas que estaban dirigidas a distancia, pero que estaban controladas por un ser humano. Sin embargo, no sé si ustedes recuerdan que en ese momento, hace más de 10 años, fue como una disrupción también que se produjo, ¿no? De estos misiles que eran controlados a distancia a partir de un monitor y que explotaban en Medio Oriente mientras las personas que los conducían estaban en Estados Unidos. Entonces, bueno, me pareció muy interesante el tema, muy acorde a lo que yo estaba trabajando. Hay que ver que todas las grandes tecnologías del siglo XX que tuvieron que ver con el desarrollo computacional también tuvieron detrás a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me pareció que estaba como muy en línea y me decidí a revisar este protocolo y a revisar alguna bibliografía y controversias fundamentales que daban alrededor de las armas autónomas letales. Al poquito tiempo, después Dora me invitó a trabajar en una entrada para un diccionario de cultura de paz, que era una entrada que justamente se llamaba Inteligencia Artificial. Entonces ahí sí pude estructurar la presentación que les voy a compartir en el día de hoy. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esta invitación, yo tuve que pensar cómo se podía relacionar la inteligencia artificial con las culturas de paz. Recordando también un poco las enseñanzas de Dora en el doctorado, tenía como muy en claro la cuestión del encuadre de John Galtung, de la paz positiva, la paz negativa, la paz en ausencia de guerra, que sería la paz negativa, y la paz positiva como esta paz que se construye a partir del desarrollo social, de la equidad social, que le traen paz a los pueblos y esa paz, digamos, que luego va a abonar a una cultura de paz duradera, ¿no? Y por el otro lado, a las cuestiones éticas que intervienen en todos los desarrollos y en los usos de tecnologías complejas y más aún de tecnologías complejas como la inteligencia artificial y algunos, digamos, señales de alerta para la construcción de esta tan ansiada paz positiva, que sería qué es lo que va a pasar con el futuro del trabajo y la inteligencia artificial, ¿no? Porque si no hay trabajo, no hay equidad social, vamos a decir. Entonces ese es un desafío. Así como las LAUs son un desafío para la paz negativa, la cuestión del trabajo, el riesgo de sustitución de puestos de trabajo que presenta la inteligencia artificial es un desafío para la paz, para la construcción de paz positiva, ¿no? Esta sería como un poco el encuadre general de esta entrada. Entonces, vamos a empezar un poco con dos o tres cuestiones que tienen que ver con un cierto marco teórico
de las relaciones entre inteligencia artificial y sociedad. Tiene que ver con que también este es un término que ha evolucionado, que la inteligencia, los objetivos y a lo que se llamaba inteligencia artificial en la década del 50, más específicamente en el año 56, no son las mismas definiciones, ni técnicas, ni objetivos que se persiguen en los últimos 10 años, cuando ocurre el auge nuevamente de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? En los primeros 50 años había como un paralelismo o una comparación entre las actividades cognitivas que podía realizar una máquina y las que podía realizar el cerebro humano. Entonces, en ese sentido, aunque sea como un ideal, los investigadores de la década del 50 o del 60 se estaban planteando reproducir las habilidades cognitivas en la máquina, con lo cual se podía suponer que idealmente una máquina podía llegar a comprender el lenguaje natural o podía llegar a desarrollar, básicamente, digamos, era una inteligencia artificial que se basaba mucho en el procesamiento de símbolos, ¿no? De símbolos lingüísticos, de símbolos matemáticos, de símbolos como el juego del ajedrez. Entonces, había como un ideal en el que estaba esta idea de que si podíamos imitar las capacidades cognitivas del cerebro humano en una máquina, íbamos a tener una máquina inteligente. Por supuesto que nosotros, como seres humanos, para poder ser inteligentes, desarrollamos un conjunto de prácticas que son muy amplios y de habilidades que no tienen nada que solamente que ver con saber hablar. Es saber hablar en un contexto, es saber hablar escuchando a otro, es decir las palabras adecuadas en la situación justa. Entonces, ¿cómo se iba a reproducir ese tipo de habilidad cognitiva tan sutil que tenemos los seres humanos en las máquinas? Bueno, no se sabía bien en ese momento, pero se confiaba que de alguna manera se iba a lograr. Pasaron los años y la verdad es que los intentos de lograr inteligencias artificiales realmente poderosas fueron muchos, fueron muy costosos y decayeron en la década del 80, del 90 por costosos en términos materiales y en términos cognitivos, ¿no? Llevaba mucho esfuerzo y entonces un poco que la inteligencia artificial quedó depositada ahí un poco en el olvido. Pero en los últimos 10 o 15 años surgieron nuevas renovaciones tecnológicas que hicieron que la inteligencia artificial volviera a estar como en un primer plano. Las innovaciones tecnológicas tuvieron que ver con una infraestructura digital de donde el costo de los procesadores bajó muchísimo y a la vez que bajó los costos, aumentó la velocidad de procesamiento. Y ciertas técnicas que surgieron en la época que fueron las famosas técnicas del aprendizaje de máquina. ¿Qué es el aprendizaje de máquina? El aprendizaje de máquina es la posibilidad de que una máquina de manera autónoma detecte patrones, irregularidades en un conjunto de datos a partir como de unos datos y a partir de unos datos que se ubican en el pasado, pueden predecir lo que sucederá en el futuro. Pero ¿por qué pueden predecir? No porque son adivinas, sino porque pueden leer tendencias y patrones estadísticos, simplemente. Entonces, a esta técnica en la que la máquina podría aprender de una manera autónoma a partir de un entrenamiento de datos, a partir de ese aprendizaje autónomo que puede hacer la máquina, es que resurge para estas técnicas el nombre de inteligencia artificial. O sea, ¿qué es la inteligencia artificial actual? La inteligencia artificial actual es un conjunto de técnicas
algorítmicas que pueden aprender autónomamente de un gran conjunto de datos, que además son datos del pasado, para poder predecir lo que puede suceder en un estado presente o en el futuro. Es una predicción estadística. Vamos a decir, es casi estadística puesta en una máquina. ¿Qué diferencia tenemos con esta inteligencia artificial, aunque sea idealizada de los años 50, 60? La diferencia que tenemos es que en ese momento se aspiraba a la creación de una inteligencia artificial que de alguna manera pudiera comprender. Y esta inteligencia artificial que tenemos ahora no comprende, solo aprende. Aprende, pero no razona. Así fue como también me lo describió una investigadora de las que entrevisté con esta descripción cortita e interesante. Y esto es muy importante, esta, digamos, cuestión de que no se puede esperar que la máquina razone, no se puede esperar que la máquina actúe en un contexto de incertidumbre, es muy importante para poder identificar si estas famosas armas letales autónomas pueden ser aceptables en la guerra o no, que será la cuestión que tratemos en unos minutos nada más. Entonces, hay una redefinición, digamos, en los últimos años del concepto de inteligencia artificial que hoy en día se toma el concepto de inteligencia artificial por una definición más o menos parecida a esta. Entrenamiento de algoritmos para aprender de los datos con los que se los alimenta y dotarlos de cierta flexibilidad para la realización de tareas complejas. Fíjense que si ustedes más o menos piensan en qué es la inteligencia humana, muy lejos está de esta definición, ¿no? La inteligencia humana requiere de un montón de otras capacidades que en esta definición están ausentes y sobre todo lo que está también ya ausente es la comparación entre la inteligencia de la máquina y la inteligencia de los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, en este momento, ¿de qué hablamos? Hablamos de unos algoritmos que son capaces de ser entrenados de manera autónoma a partir de un conjunto de datos para poder predecir situaciones futuras a través de patrones estadísticos. Es bastante técnico y acotado, digamos, bastante diferente a lo que podía esperarse de una definición de hace 5 o 6 décadas atrás. Pero sumamos, digamos, a esta definición basada en el aprendizaje automático, basamos en la emergencia de las inteligencias artificiales generativas en el año 2022, básicamente, como ChatGPT o como Gemini y todas estas, que actúan de igual forma que les acabo de describir, solo que pueden arrojar salidas o outputs en forma de texto y por eso se llaman generativas, porque generan texto, ¿no? Pero ¿cómo generan texto? Generan texto con base a patrones estadísticos. Entonces siempre están generando el patrón más probable para una secuencia dada. Por ejemplo, la palabra pizza. Tenemos más probabilidades que se relacione con la palabra italiana o con la palabra brasilera. Y con la palabra italiana, ¿no? La pizza italiana. Y entonces así es como va a ir va a ir generando su texto las inteligencias generativas. Por supuesto que cuanto más datos alimenten o con cuanto más datos sean entrenados las inteligencias artificiales generativas, van a proveer un texto que está más adecuado al sentido común y a lo que sucede en el mundo. Si entreno con muchos, muchos, muchos millones de datos que se aproximan a lo que sucede en el mundo, es muy probable que esos textos sean bastante aproximados a los que suceden en el mundo, pero no exactamente iguales. Porque como funcionan siempre con base en patrones estadísticos, es muy difícil que la máquina cuando no sepa algo diga no sé. Nosotros en cambio decimos no sé. Nos preguntan algo y no sabemos y ¿qué decimos? No sé, lo tengo que averiguar.
pero las inteligencias artificiales generativas siempre están buscando el patrón estadístico. Y aunque sea, van a encontrar un patrón de, digamos, de una ocurrencia estadística baja, pero alguna van a encontrar. Entonces ahí es donde se producen los famosos errores y alucinaciones que todavía realmente no se sabe cómo se pueden solucionar en este modelo. Y no hay, digamos, manera de que esas alucinaciones no ocurran y por eso es ahí en donde tenemos que ser muy cuidadosos. Esto, bueno, más o menos para tener una idea de qué podemos esperar de la inteligencia artificial actualmente y la verdad es que ya luego, si por ejemplo nos ponemos a pensar en las armas letales autónomas, nos damos cuenta de que con esta definición de inteligencia artificial es imposible dejarlas de manera autónoma sin que haya un humano en el proceso. No tienen en cuenta el contexto, no pueden decidir en una situación de incertidumbre, no, hay muchas cosas que no pueden suceder en base a una máquina que en realidad lo que está haciendo es actuar con base en patrones estadísticos. Por eso es que no podemos, al renunciar, al decir, bueno, si sabemos cómo funciona, ya estamos renunciando a su capacidad de comprensión, digamos, ¿no? Al renunciar a su capacidad de comprensión, ya hay un montón de cosas que sería bastante arriesgado o una locura, digamos, que sucediera. Hay toda una rama que se dedica a estudiar los efectos sociales de la inteligencia artificial que la podríamos encuadrar como estudios críticos de la inteligencia artificial. Se está escribiendo mucho sobre esto y con base en algunas cosas, este sería como mi marco teórico, ¿no? Un poco lo voy a pasar rápidamente, pero afortunadamente hay algunas obras que están pensando en estas cuestiones y que tienen abordajes bastante críticos en general. Yo no diría que son abordajes críticos a la inteligencia artificial o que son abordajes que dirían no usemos la inteligencia artificial o no le deleguemos ninguna tarea. No, no es ese tipo de abordaje crítico, sino que están pensando qué tipo de sociedad sería posible a partir de un uso intensivo de inteligencia artificial, pero por sobre todas las cosas están examinando la inteligencia artificial con ojo crítico un poco para desmitificar los discursos dominantes, ¿no? Los discursos que hoy en día están a cargo del jefe de OpenAI o están a cargo del dueño de Meta y así, ¿no? Que son, si uno se pone a ver, generalmente salen en los periódicos estos discursos, son discursos de un nivel bastante extremo y exagerado acerca de lo que estas inteligencias artificiales pueden hacer. Acá hay algunas obras que me interesan. Por ejemplo, la primera, la que les pasé, me interesa porque es una de las obras que ponen más en relevancia esto que estamos hablando de que en los modelos actuales de inteligencia artificial de hoy en día no hay manera de que haya una comprensión del contexto por parte de las máquinas. Y dirán que esto no es una cosa que en el plano de los medios esté completamente dejado de lado. Tanto aparece alguno que trabajó en Google o que trabajó en algún lado que dice, yo tengo mucho miedo de que las máquinas un día adquieran conciencia propia, ¿no? Cada tanto aparece un gurú que dice una cosa así, y estos son textos que realmente intentan con mucho pensamiento sociológico y filosófico desmitificar esos dichos. Después está Kate Crawford, que tiene este libro que es hermoso, que tiene una frase muy pegadora que es la inteligencia artificial no es tan inteligente y no es tan artificial. No es tan inteligente porque ya vimos que se despega de la metáfora de la imitación de la mente humana, ya son datos y algoritmos entrenados y no es tan artificial porque en realidad, como ustedes saben, lleva a ser inteligencia artificial, lleva un montón de recursos naturales que se ponen en crisis,
precisamente, ¿no? Recursos de agua, recursos de electricidad, recursos de materiales, de minería, que se pone el planeta en crisis para desarrollar estos grandes equipos que necesita la inteligencia artificial. Entonces, hay un montón de desigualdad social metida dentro de la inteligencia artificial. Hay un montón, digamos, de materialidades metidas adentro de la inteligencia artificial. Esto es también muy difícil de hacer llegar a la gente, porque también, como me decía otro investigador, si tú te pones a hablar de la industria aeronáutica, estás hablando de aviones y estás hablando de piezas de aviones, serán tecnologías hipercomplejas, pero en algún punto tú ves los aviones y ves el ala del avión y ves el motor del avión. La inteligencia artificial, ¿en dónde está y quién la ve? Es muy, muy difícil poder materializar y hacer concretas estas ideas tan complejas. Entonces, cuando ella lo que trata es de dotar todo el tiempo de materialidad a la inteligencia artificial a lo largo de su libro y que no sea simplemente una idea filosófica. Y después, en tercer lugar, me gusta mucho este libro de Matteo Pasquinelli que se llama El ojo del maestro, una historia social de la inteligencia artificial. Este hombre va mucho en la línea marxista, digamos, o materialista de, mm, del análisis tecnológico, ¿no? En donde lo que está viendo es qué es lo que hay embebido adentro de un artefacto tecnológico. Y él dice lo que hay embebido dentro de cualquier artefacto tecnológico son relaciones laborales, que era lo que decía Marx finalmente. Entonces, en algún punto lo que dice es, siempre va a haber un conflicto entre el trabajo y la inteligencia artificial porque lo que hay adentro de la inteligencia artificial son materializaciones de relaciones laborales, ¿no? En todo trabajo, aunque sea en el menos calificado, se necesita una cierta inteligencia. Y lo que hace una máquina es embeber en el dispositivo la inteligencia que hace falta para realizar cualquier trabajo. Y estas, bueno, son las dos o tres cuestiones generales de teoría que me parece que nos pueden conducir a un buen análisis de lo que sucederá después, ¿no? Ahora sí, entonces sí podría entrar al tema más de las armas autónomas letales. ¿Cómo se definen? Bueno, se definen como capacidades de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. O sea, directamente es el dispositivo el que decide dónde, cuándo y cómo atacar. Estas máquinas prometen muchas ventajas operativas porque, por ejemplo, podrían tener mucha mayor velocidad de decisión que un ser humano, que a lo mejor se planta a pensar causas, consecuencias, estrategias, modos, etcétera. Esto la máquina lo tiene todo metido dentro de un algoritmo y puede actuar de una manera súper veloz. Cada vez más se invierte las naciones invierten en capacidades autónomas, o sea, las armas se van autonomizando progresivamente hasta que llega a un extremo en que ya directamente es completamente autónoma. Pero básicamente el equipamiento bélico hace muchos años que ya va teniendo grados de autonomía embebidos, no está completamente controlado todo el tiempo por los seres humanos. Pero hay un problema, que es que las LAUs crean brechas de responsabilidad, porque desvinculan a las acciones letales de la agencia humana. Y los daños entonces ocurren y no se pueden verificar agentes morales. Y esto es una gran contravención al derecho internacional humanitario, que sería el derecho que regula las acciones bélicas. Ahí debajo hay un texto muy bonito, y reciente, ¿no? Porque hay que ver que este es un debate que tiene muchos años, pero este es un texto reciente sobre las cuestiones éticas de las armas letales. Y a pesar de que este es un debate que tiene unos ciertos años, que uno por ahí, yo creo que, bueno,
el aprendizaje automático que les mencionaba antes es una técnica que alcanza como un gran pico, un gran auge en el año 2018, nada más hace 7 años, ¿no? Y entonces a partir de ahí es que se empiezan a plantear la autonomización de diversos procesos, con lo cual este será un debate que más o menos tiene puede haber empezado 2010, 2011, el debate de las armas letales autónomas, ya tiene una década seguramente, o un poco más. Entonces, bueno, este texto me gustó porque es reciente, entonces lo reactualiza. Se crea una controversia entre quienes están a favor de las armas letales autónomas y las que están en contra. Entonces acá viene la cuestión de la cultura de la paz, porque quienes están metidos en estas cuestiones que tienen que ver con las culturas de paz y con los derechos humanitarios de los pueblos, etcétera, ya tienen que empezar a dominar esta controversia y a tener los argumentos sólidos para tomar una posición u otra. Más bien, si están trabajando en una cultura de paz, no creo que fueran a tomar una posición a favor, aunque yo no soy una experta, pero me parece que no sería lo previsible desde una cultura de paz. Porque si bien hay ciertos argumentos a favor del uso de las LAUs, estos argumentos son fácilmente rebatibles desde posiciones éticas, ¿no? Por ejemplo, está el argumento de que usar un arma autónoma disminuiría el riesgo de vida de las vidas militares que las adoptan. Sin embargo, bueno, el contraargumento es que en general, cuando se usan las LAWs, los algoritmos actúan más en favor de la eficacia algorítmica, de la eficacia del objetivo, que en favor de prevenir daños a poblaciones civiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien la vida de las fuerzas militares tienen poco riesgo, se pone más en riesgo a la población civil o a la población que no está directamente involucrada en el tema. Luego también se dice que es un proceso que tiene mayor racionalidad y menos subjetividad en las decisiones. A lo que también se suele contraargumentar que si bien que el derecho internacional humanitario es una cuestión de decisión contextual y de sentido común y de resolver en la incertidumbre, ¿no? No puede embeberse en un código de software. Y en tercer lugar, bueno, la rápida respuesta que pueden dar estos armamentos, a incluso armamentos que pueden actuar muy, muy velozmente, casi superando, son armamentos que se les llaman hipersónicos, superan la velocidad del sonido. Esta respuesta rápida también podría llevar a una escalada de armas autónomas. Entonces, también habría como que detener esa posibilidad. Las objeciones me parecen mucho más razonables que los argumentos a favor. Son los siguientes. No hay una capacidad moral, porque ya vimos que no es esperable que de estos sistemas automatizados surja en ningún momento una comprensión, ni siquiera mejorando la tecnología. O sea, lo que tendríamos que hacer es cambiar de tecnología. Cambiar de tecnologías serían tecnologías que ya no están basados en el paradigma actual de la inteligencia artificial. Ni siquiera con muchísimos datos y muchísima capacidad de procesamiento vamos a lograr una conciencia de la máquina. Es moralmente erróneo, entonces, dejar en manos de una máquina decisiones atinentes a vidas humanas. Y sobre todo está este punto que en caso de crímenes de guerra o errores fatales será imposible transferir la responsabilidad de los humanos si en los mismos han intervenido armas autónomas. Porque bueno, entonces, ¿quién tiene la responsabilidad del hecho? Si son autónomas, nadie dio la orden
ni siquiera a distancia, como sucedía en una etapa anterior, ¿no? Este autor que antes les dije, que se llama Gio, que es japonés, plantea algunas cuestiones bien interesantes, ¿no? Que son que paralelamente que emergen la posibilidad de las armas autónomas, también disminuye la moralidad y la ética en la práctica bélica, ¿no? Se da como una confluencia de factores tecnológicos y sociales ahí. Se tiende más a atribuir la responsabilidad de los ataques a los dispositivos que a las personas humanas. Y me parece muy interesante este ejemplo que da. Dice, cuando un dron autónomo identifica erróneamente un convoy civil como objetivo militar, debido a un sesgo algorítmico o a un fallo del sensor, la rendición de cuentas se fractura a lo largo de la cadena de desarrollo. Los programadores no pueden anticipar todos los contextos operativos. Los comandantes se deslindan de la responsabilidad por las decisiones de las máquinas y los fabricantes invocan la complejidad técnica para evadir responsabilidades. Entonces se arma una cadena en donde la responsabilidad moral queda disuelta y se tiende a culpabilizar a la máquina, a la que por supuesto nadie le puede hacer ninguna objeción legal. Hay que ver que las LAUs siguen hoy en día en una especie de limbo y no hay una prohibición por parte de las convenciones internacionales. La ONU llama a la prohibición de las LAUs. Hay una campaña muy interesante que es la campaña para Stop Killer Robots, se llama, y es una campaña de activistas de todo tipo, pero todavía no hay en esto una postura tomada, ¿no? Lo relacionaba también justo hoy que me dijo mi hijo que mañana iba a ir al TEC de Santa Fe, Alicia Bárcena, que está propuesta para el Secretariado General de las Naciones Unidas, y entonces como también localmente tal vez tenemos que empezar a pensar estas cosas, que además no parecen como disruptivas o parecen de un futuro como un poco lejano, pero hay que acordarse también que hace un poco más de 50 años México estaba promoviendo el Tratado de Tlatelolco sobre la no proliferación de armas nucleares, ¿no? Entonces, en algún punto me parece que tiene que empezar a haber un pensamiento local que se genere alrededor de estas cosas. No están tan alejadas de nuestro contexto. Esta campaña Stop Killer Robots se focaliza especialmente en que siempre haya un humano en la cadena de decisiones de uso de un armamento bélico a quienes se le pueda atribuir la responsabilidad de una decisión relevante sobre operaciones militares letales. Bueno, hasta acá más o menos es el encuadre de la cuestión bélica que por lo menos plantea, sin ser un encuadre especialista, plantea la principal controversia que existe alrededor de esto y que, como les digo, todavía no tiene una resolución. Pero como también sabemos, entonces hay otro encuadre de las culturas de paz, que sería esta idea de la paz positiva, de la que no les voy a hablar mucho porque ya la conocen y aparte se las he mencionado al principio. Y sería como ahí el planteo que es interesante es si existe una inteligencia artificial para el bien común. Y si existe una inteligencia artificial para el bien común, existe como encuadre de alguna manera, como direccionamiento político-tecnológico. Comienza en el año 2016, tiene un apoyo grande de la Casa Blanca en ese momento, y se relaciona con el uso de las mismas técnicas que hablamos antes, pero para mitigar o resolver problemas que tienen que ver con la vida humana y con el bienestar, ¿no? Entonces, hay en la inteligencia artificial para el bien común hay
4 líneas generales, que son la computación urbana, la sostenibilidad, la salud y el bienestar social. Acá me gustaba este video, que dura muy poquito, pero me gustaba porque acá aparecen los mismos drones que no tripulados, eran objeto de, eran LAUs, ¿no? En el contexto bélico eran LAUs, pero en el contexto de, digamos, de la paz, pueden servir para replantar rápidamente, para reforestar. Porque, claro, tiene muchísima más velocidad que reforestar con máquinas manuales, digamos, o automáticas. Fíjense que tiene una velocidad increíble para poder hacer plantaciones y dice que pueden adelantar la reforestación, un proceso de reforestación más o menos unos 10 años, este tipo de automatización. Bien interesante cómo la misma tecnología que se puede usar para la guerra se puede usar para la paz, ¿no? Esta inteligencia artificial para el bien social tiene que cumplir unos principios que son beneficencia, transparencia, justicia y equidad, protección de datos personales y siempre un significativo control humano, que también son principios que no dejan, digamos, de ligarse con la ética, con las intervenciones regulatorias, ¿no? Porque, por ejemplo, si se pudieran tomar, como es el caso, datos de las atenciones médicas en salud, ¿no? De estos expedientes digitales clínicos de salud para poder predecir enfermedades o mejorar los diagnósticos de enfermedades. Bueno, tiene que haber un tratamiento ético de los datos, muchos consentimientos informados, muchos procedimientos de anonimización de los datos, como para que los datos de la población no sean reconocibles, y todo eso tiene que estar muy bien regulado. Son intervenciones que tampoco son nada simples y que requieren de un sistema robusto de intervenciones. Siempre se insiste con que la inteligencia artificial debería tener algún tipo de regulación, lo cual es cierto, pero esas regulaciones siempre tienen que verse en qué dirección se van a realizar, ¿no? Por ejemplo, hubo un intento de regulación que tenía que ver con una especie, de lo que se llama un sandbox regulatorio. Un sandbox es un banco de pruebas. Que México pudiera admitir un banco de pruebas en donde, a manera, digamos, de producción de innovación, se relajaran ciertas normas que podrían ser más estrictas en una producción industrial o en escala o ya para destinar a un usuario final. Bueno, y entonces así estaríamos abriendo la puerta a la producción de cualquier cantidad de innovaciones de manera muy complejas. O sea, por ejemplo, podríamos estar abriendo la puerta para que hicieran bancos de prueba de drones no tripulados, por ejemplo. ¿No? Entonces siempre hay que ver en qué sentido se va a regular. Este es un caso, es un video que yo traje. Este es un investigador mexicano que se llama Jesús Favela Vara, que trabaja en una dirección muy interesante porque también me permite anticipar el último tema de este encuadre. El doctor Favela Vara trabaja en la construcción de prototipos de robots que apoyen en el cuidado de personas con demencia. El video dura solamente 2 minutos. Esto es una tendencia mundial, no es que solamente lo hace el doctor Favela, pero él es un investigador mexicano súper reconocido que está en el Instituto Tecnológico de Ensenada, en el ICC. Y bueno, me gustaría sí que lo escucharan, es también como... Surface-assisted robots are a relatively new type of robots, which emphasizes interaction with people. So that could be either through speech, gestures,
expressions of emotional expressions, facial expressions, or just sound. So there are some of them that do not talk at all, but they have some movements that express emotion. And those are social robots in general. Socially assistive robots aimed at assisting people with perhaps some physical or cognitive limitation, or just to aid in performing a certain task. They have been used in dementia in a number of ways in recent years. For instance, to assist in activities of daily living. If a person has difficulties, for instance, reaching something, the robot could assist in that, or reminding how to make tea. So the robot could be using computer vision to track what the person is doing, and then assist them when the person gets stopped or is repeating an activity, for instance. And perhaps one of the most important uses, or one of the most publicized uses, is assisting people who have behavioral or psychological symptoms of dementia, by acting, for instance, as pets, or as similar to dog therapy, but the robots themselves have a few additional features of movement, or noise, voice, etc. Me parece interesante el planteo que hace el doctor Fabela Vara. Yo me he acercado un poco a sus papers y a algunas conferencias que están en YouTube, porque lo que él plantea es, generalmente los enfermos de demencia tienen muchos problemas para ser cuidados. Básicamente rechazan a sus cuidadores, a la vez que los cuidadores de las personas con demencia tienen muchísimos problemas de estrés y de sintomatología psicológica, porque el trabajo que realizan es realmente muy duro. Él se plantea, digamos, no es que lo plantea él, porque él no es el único que investiga la relación entre robótica asistiva y demencia. Por ejemplo, existen trabajos en los que los pacientes con demencia, se demuestra que los pacientes con demencia responden mejor cuando son alimentados por robots que cuando son alimentados por personas humanas. A la vez, también imagínense otras situaciones que no son exactamente la demencia, pero situaciones de personas que tienen que ser alimentadas diariamente porque no pueden ser alimentadas autónomamente. ¿Sería mejor que fueran alimentadas por una persona o por una máquina? ¿Qué le daría más autonomía y más agencia a la persona que tiene que ser alimentada, ¿no? Entonces, esos son como intersticios en donde se plantea la cuestión de la robotización del cuidado, que me parecen muy interesantes de plantear, porque no es simplemente vamos a sustituir a los cuidadores por máquinas, sino que hay lugares en donde realmente el cuidado tenemos que ver si puede realmente llegar y si no puede llegar a otro dispositivo, y si eso es una relación de sustitución o no. Me pareció que a mí, yo intuitivamente, digamos, el tema de la demencia y la robótica asistiva me pareció bien interesante, como un caso ahí medio como de umbral, ¿no? Que está planteando algún otro tipo de relación con la tecnología que no es meramente la de la sustitución o la colaboración. En este sentido, entonces sí, voy a pasar al último punto. Esto como que me da el pie para poder plantear el último punto, que es la cuestión del trabajo. Porque ustedes saben, no vamos a dar muchos rodeos en esto, pero que la inteligencia artificial tiene mucha capacidad para sustituir puestos de trabajo, y que existe una preocupación, y que si lo pensamos en términos de una cultura de paz, esto puede ser una alteración total a la construcción de paz en el futuro, ¿no? Pero ¿cómo saber? O sea, ¿cuáles son los parámetros?
En principio, existe una cierta previsión de que trabajos mecánicos y repetitivos pueden ser sustancialmente modificados, que trabajos de baja calificación podrían ser afectados, pero con el auge de las inteligencias artificiales generativas, esta división se complejiza mucho más, porque las inteligencias artificiales generativas pueden producir dispositivos informativos, pueden como textos, como imágenes muy ricas y muy complejas, que aún podrían sustituir otro tipo de trabajos que no son exactamente poco calificados. El patrón de sustitución ya no es un patrón que tiene que ver con no calificado, lo sustituyo. Calificado, no lo sustituyo, ¿no? Es un patrón mucho más complejo. El FMI hizo un reporte para prever la sustitución de empleo en dos relaciones. El nivel de exposición que un trabajo podría tener a la inteligencia artificial y el nivel de complementariedad que podría adoptar ese trabajo. Entonces, algunos ejemplos son estos. Por ejemplo, si sos mujer y tu nivel de exposición a la inteligencia artificial puede ser alto y la aceptación social de la inteligencia artificial para esa tarea puede ser alta, puede haber un mayor riesgo de sustitución. Por ejemplo, sos una mujer que cuida personas mayores en una residencia de adultos mayores. Esa tarea se podría robotizar hoy en día. ¿La sociedad aceptaría la robotización de esa tarea? Es muy probable que la aceptaría. ¿Por qué? Porque es una tarea realizada por mujeres que siempre están muy por debajo que de los hombres en las escalas laborales. Es una tarea cuyo objeto no es una población económicamente productiva, que ya está como marginalizada. Entonces, es muy probable que la gente aceptaría, que hubiera una aceptación social, o sea, que no hubiera como un rechazo social hacia eso. De hecho, ustedes saben que toda la robótica asistida nace en Japón porque hay una crisis de cuidado hacia las personas mayores en Japón. No se puede conseguir personas que cuiden. Entonces, bueno, surge esta idea de sustituirlas por. Con lo tanto, hay mayor riesgo de sustitución y un bajo nivel de complementariedad, o sea, es baja la posibilidad de que una cuidadora use la inteligencia artificial como complemento a sus tareas, sino que más bien es alta la posibilidad de que sea sustituida. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros tenemos trabajos masculinos o masculinizados, como ser juez, como ser conductor de tareas, conductor de camiones o de automóviles o de vehículos de logística, oficios técnicos, médicos. ¿Cuál sería la aceptación social de la IA para la tarea? Probablemente sería baja, o sea, sería difícil que abiertamente la sociedad aceptara que los jueces fueran algoritmos. Difícilmente, o sea, esto es algo que también podría variar por sociedades, ¿eh? A lo mejor en una sociedad donde hay una alta percepción de corrupción en la justicia, a lo mejor la gente acepta ser juzgada por algoritmos. Digo, es un ejemplo extremo, pero podría suceder. Entonces, si la aceptación de la IA para la tarea es baja, hay un menor riesgo de sustitución, por lo tanto, es alto el nivel de complementariedad. O sea, el juez va a usar la inteligencia artificial como complemento porque ya no se va a haber corrido de su puesto de trabajo. De la misma manera puede suceder con el médico, con los conductores, con los oficios técnicos, ¿no? Por ejemplo, hace muy poco a uno de los inventores, digamos, del Machine Learning, que es Geoffrey Hinton, que se ganó un premio Nobel
por la técnica, le preguntaron, bueno, pero y entonces con todas estas revoluciones, ¿a qué se tiene que dedicar la gente en el futuro? Y Geoffrey Hinton le dijo que sean fontaneros, porque todavía va a faltar muchas décadas para que la automatización pueda realizar trabajos técnicos del nivel de un fontanero, que se necesita una sutileza, una adaptación al sentido, al contexto, uso del sentido común, etcétera, que las máquinas todavía no están en condiciones, por ejemplo, de absorber. Entonces, acá sería como como esta relación, ¿no? Y puede ser una relación desigual, o sea, fíjense que ya estas categorías rompen lo que es trabajo calificado de lo que no lo es, o sea, no es simplemente trabajo no calificado, lo sustituyo, trabajo calificado, no lo sustituyo, sino que entran otras habilidades, relaciones interpersonales, tareas creativas, artesanado, por ejemplo, son muy difíciles de sustituir, pero por ejemplo, hay trabajos profesionalizados que son fáciles de sustituir. El análisis financiero, la atención al cliente, la generación de reportes periodísticos tienen un alto riesgo de sustitución. Y tiene que ver también con la aceptación social mucho, ¿no? Qué tipo hasta dónde una sociedad acepta o no la automatización. A la vez, se dice que la inteligencia artificial creará millones de nuevos empleos, a la vez que sustituirá a otros, ¿no? Y bueno, hay toda una fuerza de trabajo que se requiere que clasifica, etiqueta y ordena los datos para el aprendizaje de los algoritmos. Hay un montón de trabajo manual ahí que suele ser un trabajo invisibilizado, un trabajo oculto. Miren, tan invisibilizado es que yo les he preguntado a los investigadores que he entrevistado cómo hacen para etiquetar los datos. Y los etiquetados de datos los hacen los servicios sociales. Por ejemplo, los servicios sociales en medicina, ¿no? Hacen una tarea de etiquetados de una base de datos y le da por cumplido el servicio social, por ejemplo. Así se los arreglan los investigadores para etiquetar sus propios datos para la clasificación automática. Y después, bueno, finalmente también queda la cuestión de la sustentabilidad y la gran cantidad de recursos, ¿no? Que habría que ver que eso también altera, por supuesto, la paz positiva, ¿no? De ver en cuanto, que todavía esto no queda muy claro, todas estas inteligencias artificiales están comiendo los recursos naturales de nuestro ya maltratado planeta. Bueno, estos son más o menos los temas que yo había planteado en el texto y que me parece que son encuadres que se pueden relacionar con las culturas de paz, que son estos 5. Muchas gracias, Gabriela, por esta importante y muy rica conversación.